Obrigada. Lo siento que no falo portugués, no obstante mi familia nació en Brasil, por eso estoy aquí también. Soy una mujer blanca, con pelo pintado, si no estaría muy blanco, ojos verde y mido 1,65 m. Entonces, la idea es de presentar un poquito mi práctica de curadora y editora de libros y después focalizarse en un proyecto de libro con la idea de presentar un libro de artista como un cuarto de maravillas, un Kunstkammer. La imagen que ven es la façade, la fachada, no sé cómo se dice en español, del museo en Suiza, en Le Locle, donde en este momento hay la exposición Le plaisir du texte. El título es el mismo título de un libro de Roland Barthes de 1973. Es un libro muy cortito y, como siempre con Barthes, un poco esquizofrénico en el sentido de que hay pasajes muy fáciles, accesibles y chistosos, y otros pasajes muy semióticos que hay que leer 20 veces antes de entender lo que quiere decir. Pero es un elogio a los distintos, la distinta tipología de placeres que el texto nos puede ofrecer. El placer de la lectura, el placer de la escritura, de la poesía concreta, del algoritmo. Y es una exposición colectiva donde se mezcla la colección permanente del museo. El museo tiene como 5.000 objetos en la colección, entre pintura del siglo XIX, siglo XX, esculturas y sobre todo obras sobre papel como litografía, gravuras, etc. Y artistas contemporáneos invitados, como Leonora de Barros, que tengo el honor y el placer de ver mientras que estoy hablando con ustedes. Y también es una exposición que responde a la arquitectura del edificio, porque empieza con un placer de un texto que está imaginario, porque no podemos saber lo que están leyendo las personas que están en la pintura o en la fotografía, que son los sujetos de las obras, porque encontré en la colección del museo muchas obras donde hay personas, sobre todo mujeres, en el acto de la inmersión total de la lectura. Esto me llamó a la memoria el libro que se llama Las mujeres que leen son peligrosas, de Laura Adler y Stefan Bollmann. Y entonces, como una exploración a partir de un placer de un texto imaginario hacia una lenta y gradual invasión verbal de la imagen, donde las palabras son las imágenes, se transforman en imágenes, son las obras. Así mejor, más fácil. Este es el afiche, el póster que presenta la exposición. Es una imagen de una coleccionista canadiense que tiene una colección muy chistosa de mujeres, de fotográficas de mujeres que leen, que asembló durante 10 años por eBay, mercados y encuentros raros gracias a contactos en la fotografía. Y también, como decía Miguel, la exposición tiene un libro que no es un catálogo, es más un libro que acompaña la exposición, donde hicimos una intervención un poco irreverente, en el sentido de que invadimos literalmente la edición original de Roland Barthes,
y como una invasión bastante pacífica, obviamente, pero como toda invasión implica una resistencia, entonces hay fragmentos del texto original de Barthes que quedan y que empiezan a bailar, se vuelve como en una danza con nuestros textos y las imágenes de la exposición. Y digo que no es un catálogo también porque sí, en la exposición hay, por supuesto, artistas hombres y mujeres. Con este libro decidimos de focalizarnos sobre la relación entre mujeres y palabras. Y por eso también le quitamos el E del título, que deviene un asterisco, porque también es como una provocación, una reflexión, una invitación a pensar a los géneros también de las palabras, que es bastante fascinante. Y también hay, entonces se crea en el libro se crea todo un juego de tensiones entre los textos de Barthes, nuestros textos, las imágenes, la mirada, por ejemplo en esta página, la mirada del hombre hacia la mujer que está leyendo, entonces el male gaze con el female gaze y nada, para mí era una forma también de celebrar una relación bastante compleja que las mujeres tienen con la cultura, con la literatura, las palabras y los textos. Mi práctica, como decías, se basa mucho en las relaciones entre palabras e imágenes y en el concepto mismo de Cuarto de Maravillas. Por ejemplo, para la próxima exposición, Animal Instinct, Instinct Animal, que todavía mezcla obras de la colección con artistas contemporáneos invitados, la idea era de también de construir como un gabinete de curiosidades animalescas, animaliera, no sé cómo decirlo. Entonces construimos una estructura que es como un ser imaginario, un poco a la Borges, y adentro de esa estructura vamos presentando la colección del museo de pequeñas esculturas de animales que encontré investigando en el depósito donde guardamos la colección. Hoy día estamos aquí para hablar de un libro al cual colaboré como editora, de la artista Francesca Catastini, que también está aquí con nosotros, que por su suerte no habla español, entonces solo puede contestarles en inglés. Y es una artista fotógrafa italiana de la Toscana como yo. Tenemos también una historia muy personal de familia, en el sentido de que cuando yo estudiaba en Londres, un día recibo un mensaje bastante raro. Ella me contacta y me pide si conocía familias en Londres que podrían prestarse a ser fotografiada en grupo, donde ella se insertaba como elemento de molestador, pero como si hacía parte de la familia también. Entonces hizo esta serie que se llama Semejanzas, donde de verdad logra como mezclarse físicamente y espiritualmente, como una performance con familia que obviamente no tiene nada que ver y no conoce. Entonces comenté a mi madre que este proyecto me parecía bastante loco y chistoso. Le comenté el nombre del artista y mi madre me dijo que era mi prima. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que es mi prima y yo no la conozco? Nunca me la has presentado. Y bueno, ella me salió con una excusa de que vivía demasiado lejos, 30 minutos en autos. Entonces, bueno, tenemos un concepto de lejos bastante distinto, pero digamos que después de este día nos conocimos a través y gracias a la fotografía y nunca más nos separamos y empezamos a colaborar juntas. Y
Francesca tenía un proyecto bastante complejo, fascinante, y que también mezcla imágenes y palabra, que se ha vuelto en un libro. The Modern Spirit is Vivisective, el espíritu moderno es viviseccionador. No sé si existe una traducción a este adjetivo en inglés. Voy a cambiar PDF, así le muestro páginas del libro. Y es un proyecto que nació, un poco rápido porque busco específicamente una imagen. Es un proyecto que nació con su, digamos, pasión y obsesión con los teatros anatómicos. Los teatros anatómicos son unos teatros donde en el siglo XVI los profesores de anatomía mostraban a los estudiantes el cuerpo humano, y era algo bastante splatter, en el sentido de que se abría el cuerpo de un cadáver en frente de los estudiantes y se mostraban los órganos que se estaban estudiando. Y no quedan muchos en Europa, pero sí hay no sé, 10 o algo así por Europa que quedan, y entonces se han vuelto en espacios bastante fascinantes porque no son museos, ya perdieron la función originaria de ser teatros anatómicos, porque ya hoy en día la anatomía se estudia en los hospitales de otra forma un poco más tecnológica. Entonces viene este limbo donde hay una tensión increíble. Yo visité un par, porque hay el más chico del mundo se encuentra en Pistoia, que es una ciudad cerca de Lucca, mi ciudad natal, y uno entra y de verdad se siente como como una atmósfera de miradas bastante rara, y Freud diría unheimlich, uncanny. Entonces, este proyecto empezó como una serie de fotografía bastante clásica, un poco estilo Candida Offer, Düsseldorf School, de teatros anatómicos por toda Europa. Voy a ver si encuentro rápidamente otro para mostrarles. Este está en Bolonia, y por ejemplo, y a ver si encuentro el más chico que está. Este está en Francesca, Uppsala. Gracias. Y así ven un poco ya la estructura del libro. Y este es lo que decía antes, el más pequeño de todos, que está en Pistoia. Y Francesca, como es una artista investigadora bastante curiosa y fascinada por todo lo que es ciencia, empezó a investigar sobre todo la manera con la cual se estudiaba la anatomía en el siglo XVI. Y entonces todos también las creencias equivocadas, los errores, las anécdotas que se producieron, porque en esta época era una disciplina casi más próxima a la filosofía que a la ciencia efectiva, porque no se conocía nada. O sea, se abría un cuerpo y ahí se empezaba a establecer nombres y hacer conexiones entre los órganos, etc. Y entonces empezó a acumular, por eso Wunderkammer, porque este proyecto, digamos que empezó a acumular un material bastante diverso entre ilustraciones de manuales originales de anatomía, como de Humanis Corporis Fabrica de Vesalio, citaciones de médicos, de anatomistas del siglo XVI, o de filósofos como Derrida,
y empezó a hacer como analogías y conexiones, porque la gracia, digamos, del Cuarto de Maravillas es justamente una colección muy diversa de objetos que provienen de todo el mundo y de disciplinas distintas: historia natural, etnografía, pintura, arte en general, que están juntos en ese cuarto porque están coleccionados por alguien normalmente bastante poderoso, siempre es alguien aristocrático, y entonces son como una representación de su mente de coleccionista, de todo lo que le gusta y también de que le gusta poseer. Es como recrear un microcosmo internacional y global, pero en un espacio bastante pequeño. Y entonces el desafío, cuando Francesca me contactó para trabajar con ella como editora del libro, era cómo dar orden a un material tan caótico y que por naturaleza tiene que quedarse un poco caótico, porque ese es el principio también del Cuarto de Maravilla. Y entonces la primera idea fue de decir, ok, un libro para explorar, para deconstruir, para sorprender, entretener al lector, invitarlo a que ficcionalice, que familiarice con la manera con la cual estudiaban la anatomía en el pasado. Igual tiene que ser un poco accesible, tiene que tener una estructura. Entonces, la clásica forma de introducir capítulos nos pareció lo más lógico, pero cómo introducir capítulos, cómo dividir ese material tan diverso. La idea fue de pensar en todas las acciones que están implícitas en un acto de disección. Entonces, un acto de disección: hay que cortar, hay que mirar, hay que tocar. Entonces esas son las principales acciones. ¿Y qué es lo que produce después? Produce una descubierta de conocimiento de cosas, y también lo que Francesca descubrió con su investigación es que en esta época había, quizás hoy día un poco también, desafortunadamente, una obsesión extrema con la perfección. Entonces, con el canon. Entonces, por eso un capítulo se llama On Canon Lust, que lust es una palabra bastante erótica también en inglés. Es de verdad como una obsesión con el canon y con la perfección, al punto que por ejemplo, los médicos, los anatomistas que encontraban anomalías cuando abrían cuerpo y mostraban a los estudiantes las distintas partes del cuerpo, ignoraban completamente las anomalías, porque sabían muy bien que las anomalías iban a fascinar a los estudiantes y lo iban a distraer. Entonces, como ya en el siglo XVI se desarrolló una especie de, no solamente rechazo, pero negligencia total de lo que estaba distinto al canon, de lo otherness, de la alteridad, digamos. Y entonces van a ver que cada capítulo tiene una selección de materiales que son bastante diversos. Hay still lives, hay fotografía de archivo, ilustraciones. Para darle un ejemplo, porque ese es un libro también que es como un poco hay que performarlo, hay de verdad que leerlo y pensar a todas las asociaciones, imágenes y palabras que, de hecho, en este libro
el otro desafío era cómo crear una experiencia de lectura donde imágenes y palabras se encuentran, pero cada vez de forma un poco distinta, en el sentido, normalmente estamos acostumbrados a dos tipologías de relación entre imágenes y palabras, que también es una teoría de Roland Barthes, que prevé que hay una relación de anchorage, entonces la palabra que fija el significado de una imagen, o una relación de relay, cuando la palabra de hecho te envía en otro lugar, en un lugar que no está representado en la imagen. Y entre estos dos extremos hay un océano de otras posibilidades. Y la idea con este libro era también mucho de jugar con estas distintas tipologías de relaciones entre palabras e imágenes. Entonces a veces era la típica relación de una descripción, entonces de una jerarquía entre palabras e imágenes. A veces era más irónica, un humor bastante seco. Y por ejemplo, aquí es un ejemplo bastante interesante, divertido, pero un poco triste también, del hecho que, por ejemplo, los anatomistas del siglo XVI, cuando iban a relacionarse con el cuerpo de mujeres, todo era muy falocéntrico. El aparato genital femenino ha sido representado como si fuera el masculino, pero interno. Entonces, todo siempre derivaba del hombre, y esto fue algo que Francesca descubrió con su investigación, y que para nosotros fue súper interesante, sobre todo porque las mujeres no estaban admitidas a las disecciones. Las disecciones eran eventos públicos, donde no solamente los estudiantes de anatomía, los profesores, pero también un público que pagaba una suma y podía participar. Pero las mujeres no podían participar. La única manera para las mujeres de participar era de ser muerta y ser el cuerpo que estaban analizando, digamos. Y por ejemplo, aquí también hay una analogía entre la manera con la cual Vesalio decidió de diseñar la placenta como un huevo con flores, digamos, que a Francesca le recordó un poco el huevo de Fabergé, y esto la hizo pensar que de hecho había en la investigación y en la mente de Vesalio, quizás él había decidido de representar la placenta como un huevo porque inspirado por el huevo de las gallinas que nutren al ¿cómo se dice? El pulcino, no lo sé en español. Entonces hay una noción de nutrimiento en el huevo. Y después encontró una citación de Leonardo da Vinci, donde justamente decía eso, explicaba un poco la creación de la vida y el papel que juega la placenta para un feto, y lo hizo exactamente una comparación con un huevo. Y entonces de verdad es como una mezcla de un gabinete de curiosidades, de imágenes y palabras, con la idea de estimular una reflexión sobre todas los errores, las creencias y la manera con la cual en la historia se puede acumular un error de interpretación también. Eso es lo que más me fascinó en el proyecto. Y a nivel, digamos, más físico-gráfico, este es el libro, decidimos
de hacer un libro que tuviese una conexión también con el cuerpo humano. Entonces obviamente el color rosado recuerda la piel, y ese verde bastante oscuro es un poco el verde que vemos de nuestras venas cuando nos miramos los brazos, y también la idea era de crear un ritmo y entonces estructurar un caos para que en la experiencia de lectura volviese un poco a ser caótico y a suscitar y provocar cortocircuito en la cabeza del lector, pero con un ritmo. Entonces las fotos, por ejemplo, de los teatros anatómicos sirven están como distribuidas de manera muy capilar, como si fuera un leitmotiv de una canción que vuelve a dar un ritmo al libro. Yo diría que por el momento me puedo firmar aquí, pero si tienen preguntas o comentarios o cualquier cosa, estoy disponible. Gracias. Son 2 libros que trabajan con archivos, ¿no? Y en este libro rojo, las imágenes están como sangradas y la sensación es mucho más de inmersión. En el otro, como miramos con un cierto distanciamiento de estas imágenes, de este pasado complejo, problemático también. ¿Cómo se fue escoger cómo diagramar y esta mediación entre los lectores con estas imágenes, ¿no? Son libros muy distintos en el sentido que Amore Piombo es un libro sobre los años 70 en Italia, que se llaman los años de plomo, de chumbo, porque fue una época de casi guerra civil, en el sentido de las brigadas rojas, los kidnappings, las protestas, la revolución cultural, sexual, pero a la vez también Cinecittà, el glamour, los paparazzi, las celebridades. Entonces, la idea de este libro era de hacer una operación de mezclar el glamour y el conflicto de esa época, porque de contar un poco una historia que no, digamos que en el mundo internacional de la fotografía uno se imagina la fotografía de paparazzi siempre como fotografía de Anita Ekberg en Via Veneto que pasea. Los mismos paparazzi que documentaban todo eso, las celebridades en Roma, Cinecittà, etc., eran los mismos fotógrafos que documentaban el conflicto civil. Entonces, a veces en el mismo rullino de la cámara, no sé cómo se dice rullino, había una foto de una actriz y una foto de una protesta de los estudiantes. Y este aspecto más político de la fotografía de los paparazzi no se conocía mucho en el mundo fotográfico, digamos. Sí, en Italia un poco más, pero al extranjero, paparazzo, celebridad, Cinecittà. Era un poco la asociación directa. Entonces la idea era de presentar una historia más completa de la fotografía de paparazzi. Este es un archivo que viene de una agencia que ya no existe, que se llama Team Editorial Services en Roma. Y esta, por ejemplo, por eso la pusimos en el centro, es una imagen un poco clave porque es la Via Veneto, donde las celebridades se promenaban, pero con un fuego de la protesta de los estudiantes. Entonces, en una imagen hay exactamente un poco el mensaje de lo que queríamos hacer con este proyecto. También aquí decidimos de no hacer una operación de minucia histórica, en el sentido de que sí, obviamente hay las captions al final, para saber más o menos en qué año está. También
es un archivo que yo consulté físicamente. De vez en cuando en el verso de la imagen no había ninguna información. Entonces era muy difícil de saber exactamente en qué año estábamos, en qué ciudad, porque a veces ellos salían a documentar por toda Italia. Entonces la idea era de inspirarse un poco, o sea, de olvidarse, digamos, del rigor histórico, porque no era el objetivo del libro. El objetivo del libro era de recrear la atmósfera de esa época donde el glamour y el conflicto estaban liados todos los días en la vida de estos fotógrafos. Por ejemplo, aquí lo ven muy bien con una imagen de un desfile de moda y una imagen de la policía que antes de reprimir una manifestación. Esa técnica se llama oppositional editing. No la inventamos nosotros, la inventó Stéphane Laurent, que era un editor de un magazine en Inglaterra que se llamaba Lilliput Magazine, pero Luis era alemán, se escapó de la Alemania nazi, se fue a Inglaterra y fundó esta revista que un poco inspirado también para John Harfield, todo también la metodología un poco dada de crear collage y montajes donde imágenes de contexto completamente distinto se encuentran en el mismo espacio para crear un efecto casi como una bomba, digamos, que un cortocircuito que crea un poco un shock y que nos obliga a pensar por qué está pasando aquí, por qué estas dos imágenes están juntas. Y es muy interesante porque esta técnica de oppositional editing fue también apropiada para una revista neofascista de los años 70 en Roma que se llamaba Il Borghese, que era obviamente de extrema derecha, entonces horrible en ese sentido, pero de un punto de vista editorial, fotográfico, de gráfico, de mise en page, estaba genialísimo, o sea, estaba de verdad genial. Y entonces nos pareció bastante apropiado. Era como casi si las imágenes, el archivo mismo nos pedía que hiciéramos algo así. Entonces, esto para decir que a veces digamos, la manera de presentar un archivo o de hacer un libro, la distancia, el rigor histórico, cuánto texto poner, cuántas informaciones verdaderas revelar, son cosas que uno no puede ni siquiera decidir antes. A veces son las imágenes que te invitan ellas te dicen cómo quieren ser tratadas, digamos. En el caso del proyecto con Francesca, por ejemplo, yo creo que un libro de artista también tiene que reflexionar la personalidad del artista también. Y ella es una investigadora, es como muy, es casi una cirujana. Y entonces tenía mucho sentido de crear esta distancia porque ella también vive cotidianamente también con un humor seco y entonces una distancia que puede parecer bastante álgida al principio, pero de verdad si uno performa el libro y se lo gusta leyendo y haciendo todas las asociaciones y volviendo atrás y cómo se debería relacionarse con un libro, se descubre un humor muy sutil y toda una investigación que mezcla, digamos, ciencia, filosofía, folclore también, todo en un contexto donde la fotografía ha perdido su función de documento realista, digamos. Y de hecho también el principio de la Wunderkammer era de mezclar realidad y ficción, porque a veces había seres imaginarios también. Entonces, cuando yo
trabajo con archivos o con artistas que están vivos, que es un agrado también, porque si no siempre trabajar con los muertos es complicado, me dejo guiar para las imágenes o la personalidad o el approach del artista, digamos. Francesca, quizás podrías hablar un poquito sobre tu investigación con la palabra y la imagen. Como me interesaría saber dónde empezó eso, como en clave personal o académica, cómo empezó y de dónde saliste y dónde ubicas ahora tu pensamiento sobre eso. ¿Sí? Allora, un poco como pienso mucha gente que trabaja en ese sector, yo funciono mucho por obsesiones y la relación entre palabras e imágenes siempre ha sido una obsesión desde hace casi yo diría 15 años. Todo empezó porque hice una maestría en literatura comparada y estaba estudiando literatura latinoamericana y tuve un curso de fantasmas en la literatura latinoamericana. Entonces leíamos Las Memorias de Barras Cubas o La Amortajada de María Luisa Bombal, Las Hortensias de Félix Verdo Hernández, Aura de Carlos Fuentes. Fue de verdad una inmersión total en todo lo que es hunting en la literatura latinoamericana. Y me fascinó tanto que empecé a investigar los fantasmas y me encontré con el, digamos, no sé si no se llama, no es de verdad un movimiento, pero el fenómeno, digamos, de la spirit photography, de la fotografía de fantasma de final del siglo XIX. Y sobre todo con este señor, William Mumler, que era un poco un empresario comercial, porque explotaba la suferencia, el sufrimiento de la gente que había perdido familia en la Guerra Civil Americana, y él decía que le iba a sacar el retrato con el fantasma del pariente muerto en la guerra. Y con eso hacía un montón de dinero, porque la gente quería un recuerdo de la persona que había perdido en la guerra. Obviamente todo estaba, era una estafa, en el sentido de que él, con una técnica de sobreimposición, utilizaba incluso imágenes de celebridades que encontraba en revista para hacerle aparecer en la fotografía. Y entonces hubo también un proceso, él fue juzgado culpable, yo creo que hizo un tiempo también en prisión. Entonces, este fenómeno de la literatura de la fotografía de fantasma me obsesionó también, y entonces hice una tesis donde quería comparar la literatura de fantasma con la fotografía de fantasma, porque todavía era una época donde había una visión muy realística de la fotografía. Sí, obviamente todo el mundo, los escritos de John Tagg, de Victor Bergin, habían salido, que son los que cuestionan el realismo fotográfico, que de hecho dicen que es completamente una construcción, una ficción total la fotografía. Es una visión un poco más postructuralista, y entonces en esa época donde había una visión todavía un poco a la Cartier-Bresson del momento decisivo, muy realística de la fotografía, a mí me gustaba ver qué es lo que pasaba si empezábamos a tener una visión, a ver si a tratar la fotografía como si fuera literatura, a darle la oportunidad a la fotografía de mentir.
descaradamente, tranquilamente y sin problemas. Cómo hay un pacto de narración entre el escritor y el lector y a nadie le molesta. Si lee una novela, a nadie le molesta, a mí no me molesta saber que todo está inventado. Pero siempre a la fotografía la gente le pide que sea realista. Y eso me molesta profundamente. Y entonces la idea era de ver si digamos, si nos relacionamos la fotografía como nos relacionamos la literatura, cuántos grados de ficcionalidad podemos encontrar en la fotografía y cuántos necesitamos de las palabras para aprender que una imagen es una ficción, está inventada. Y nada, y de ahí como empecé a hacer mi doctorado sobre la historia y la teoría del fototexto. Y el fototexto es simplemente un objeto artístico donde las palabras y las fotografías tienen el mismo valor y contribuyen de manera egalitaria al significado y a la importancia de la obra. Y esto, lo más interesante es que no es algo de moda recién o que se desarrolla en los años 70 con el arte conceptual, los fototextos. Ya si la fotografía fue oficialmente inventada en 1839 para Daguerre, estamos en Brasil, entonces hay toda la historia de Hercule Florence, que llegó mucho más antes de Daguerre. Ya en 1840 hay un fototexto de Hippolyte Bayard, que es el autorretrato suicida, donde él estaba enojadísimo con el gobierno francés porque no le reconocía su invención, porque él había inventado la heliogravure antes de Daguerre, pero a Daguerre el Estado le pasaba dinero y lo había reconocido oficialmente y todo, y a él nada. Y entonces, enojado con el gobierno francés, hizo la primera ficción fotográfica. Se tomó un retrato como si estuviera muerto, ahogado, pero acompañó el retrato con una carta, un mensaje en el verso, donde era él que hablaba de él muerto en la foto. Entonces obviamente era imposible esta imagen, y ya estamos en 1840. Entonces me di cuenta de cómo el fototexto finalmente hace parte fundamental de la historia de la fotografía, y mi proyecto era de racontar no una nueva historia de la fotografía, pero una historia de la fotografía con ese filtro del fototexto. Entonces, de cada vez que un fotógrafo había utilizado, o una fotógrafa había utilizado las palabras también en su obra. Lo siento, demasiado largo, pero 9 años en una pregunta es muy difícil de concentrarlos. Una más. En esa investigación que también me interesa mucho, esa relación, sobre todo en el libro, ¿no?, de las palabras y las imágenes, tengo curiosidad de saber si en tu investigación has tomado algo también de la literatura para niños, porque en esos libros me parece que esa relación entre palabra e imagen es muy interesante, y también tiene un poco eso de lo que decías de Barthes, de la imagen, a veces la palabra o entonces la imagen que viene después quiere decir lo que está en la palabra, o entonces a veces añade cosas, no sé si eso, por eso pasaste también, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. No soy una experta de fotolibros para niños, pero sé que hay expertos, hay exposiciones que se hicieron, colecciones enteras que son magníficas. Lo que sí, digamos, un poco miré, hay yo creo que era no sé si fue la asistente de un fotógrafo francés muy importante de Magnum, pero ahora no me recuerdo el nombre, lo siento, pero una fotógrafa y una escritora de libros para niños francesa,
Dominique quelque chose, j'ai oublié son nom, lo siento, no me acuerdo su nombre, shame on me. Yo he escrito un artículo sobre ella, entonces en algún momento me recordé su nombre, pero no hoy día, en la revista que se llama The Eyes, que es una revista francesa de fotografía. Ella había hecho toda una serie de libros para niños de fotos y palabras muy problemáticos desde un punto de vista postcolonial, porque era, por ejemplo, el niño, qué sé yo, el Luciano, el niño siciliano, ya no era italiano, ya era siciliano, entonces bastante interesante, porque por todos los otros niños ella había escogido a un país, qué sé yo, el niño de Alaska, el niño de Algeria, pero por Italia siciliano, una región del país. Entonces ya esto era muy interesante. Y obviamente mirar a estas obras hoy día con todos los estudios postcoloniales y el tema de de racismo y todo eso es muy problemático, porque obviamente son libros donde se habla de la diversidad física, incluso del color de la piel, como un poco de manera etnográfica. Y la etnografía lo sabemos que es muy complicada. Entonces, fue gracias a esta serie de libros para niños que empecé a ver también todo el peligro político de propaganda que mezclar palabras e imágenes fotográficas puede producir. Y por eso en mi doctorado, por ejemplo, me concentré sobre el libro de Bertolt Brecht, El abecedario de la guerra, The War Primer, que fue introducido, inventado y hecho como género literario, ese del photoepigram, o sea, la foto con una poesía que la acompaña, justamente porque Brecht no le hacía confianza a la fotografía, veía la fotografía como algo muy problemático a nivel político, porque la veía muy ideológica, y entonces para deconstruir la propaganda que él encontraba en las fotografías que encontraba en la revista capitalista que hacían toda una propaganda de la guerra, según él, y también era una visión que Walter Benjamin tenía muy presente, la única manera ¿cómo se dice?, de salvar a la fotografía de su propia ideología intrínseca era de poner palabras para denunciar y para revelar la propaganda intrínseca que está en cada fotografía. Y eso creo que es una función muy importante que el texto puede hacer. Pero no se puede hacer confianza 100% al texto tampoco, porque el texto también puede ser completamente inventado, político, racista y ficcional. Entonces, finalmente, para mí lo más fascinante de todo fue de verdad darme cuenta que la relación entre fotografía y realidad es una locura. O sea, no hay nada que ver. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno, creo que podemos agradecer, Federico. Muchas gracias. Muito obrigado, Francesca, também pela presença.